hacia la mar, tus ojos son luceros que miran hacia la mar, que para marinerito, para poder navegar, y a la luz de tus ojitos. Nos encontramos en la almazara del Museo Etnográfico de Río Gordo, celebrando la 10ª edición de las Jornadas de la Molienda. El Museo Etnográfico de Río Gordo tiene la singularidad de que aúna en sus espacios la trilogía mediterránea pan, vino y aceite, siendo el núcleo principal este moledero que data del siglo XVI. La tradición oleícola en el pueblo de Río Gordo se remonta a años pretéritos. En el Neolítico ya se molturaba de manera manual en molinos de piedra, pero será en la época de la ocupación romana cuando realmente nuestros campos se llenan de olivares. Posteriormente, bajo la dominación musulmana, esa tradición fue ampliada. La orografía de Río Gordo tiene un gran contraste. Por un lado tenemos las tierras de campiña, que recordando a Pedro de Espinosa, podríamos decir que sus campiñas ondeantes, tapizadas de pacíficos olivos, que Minerva tradujo de su Atenas. Por otro lado tenemos los olivares de montaña. En sus verticales pendientes, los olivares nos dan un extra al oro líquido de nuestra tierra, porque su parte saludable se multiplica de manera exponencial, al igual que ocurre con los cultivos ecológicos. Como herencia de la época musulmana, en la cultura y tradición de los molinos de aceite, es este un buen ejemplo de ello. De hecho, tras la Reconquista, a finales del siglo XV, fueron muchos, y así aparecen los documentos, los vestigios de antiguos molinos aceiteros de época musulmana. Este en concreto pudiera tratarse de aquella época, aunque bien es cierto que el actual Río Gordo, que se llamaba Fúscar entonces, pues estaba arruinado debido a las continuas guerras. No obstante, sobre las cenizas de aquellas ruinas emergieron de nuevo los alfarjes como este. Por motivo de haber desaparecido el archivo civil, no podemos narrar una historia continuada de este molino aceitero. Sin embargo, hemos conseguido documentación que lo fechan en el siglo XVII, así como en el siglo XVIII, donde hemos encontrado unas escrituras de arrendamiento muy interesantes. Finalmente, ya en época reciente, estos trapiches estuvieron funcionando hasta la posguerra. Y cabe decir que fueron sus últimos molineros Pedro Beo y Tomatelo. La primera vez que entré a este molino estaba todo derruido. La techumbre le faltaban vigas, los tejados estaban horadados, las golondrinas volaban y entraban por doquier anidando en las vigas que aún quedaban en pie. Yo paseaba por encima de los escombros que estaban esparcidos en estas salas. Sin embargo, mi sensación era la de pasear por las salas de un museo, del futuro Museo Etnográfico de Río Gordo. Fue este un proyecto no lucrativo, fue un romance, fue un acto de entrega y de ilusión. Fue un romance que también se cobró otros amores de la vida, pero mereció la pena. Buenas tardes, desde el Museo Etnográfico de Río Gordo. Vamos a explicar ahora lo que es un proceso de molienda tradicional. Estamos en un molino de lo que se llaman de la tipología molinos de sangre. Y se llama de sangre porque en su origen estaba impulsado por la fuerza humana, en principio por los esclavos y después por los animales. En este caso estamos utilizando un mulo, lo que llamamos aquí en la comarca Alsarquía. Y si se fijan ustedes en una cosa muy importante, el mulo va
con los ojos tapados y va girando al sentido contrario de la aguja del reloj. Eso es importantísimo porque de esa manera el mulo no sufre en ningún momento y no se marea en ningún momento. Y es un animal que está perfectamente acostumbrado a hacer este tipo de trabajo. Hombres y animales haciendo lo que en su día se ha hecho y durante muchos siglos, que es aceite. Y como digo, estamos en la tipología de molinos de sangre. En este caso estamos viendo que en la parte central hay un eje vertical, donde hay una tolva de madera donde con anterioridad hemos echado las aceitunas. En este caso las aceitunas verdiales. ¿Por qué? Porque son las aceitunas autóctonas de la comarca de la Sarquía malagueña. Ven ustedes que en la parte del eje superior del molino hay una rueda dentada, ¿eh? Y cada vez que el mulo va dando su paseíto, su vuelta, su trabajo, las aceitunas van cayendo libremente en lo que es el empiedro, ¿eh? Una piedra de madera, perdón, una piedra de piedra, evidentemente, donde las aceitunas, en este caso verdiales, que todavía la tenemos de color verde, por eso se llaman verdiales, están siendo envolturadas por una piedra de la tipología piedra cónica, ¿eh? En el inicio de la molinología antigua, las primeras piedras eran tipo queso, lo que se llaman las piedras cilíndricas, ¿eh? Y en este caso una piedra cónica, ¿por qué? Porque fue un invento en la historia, porque había mayor superficie de rozamiento, con lo cual, con el mismo esfuerzo del animal, se molía muchísima más cantidad de aceitunas. Los primeros molinos eran de una piedra única, y como este de aquí, y después sucesivamente a lo largo de la historia se fueron adosando nuevas piedras para que con el mismo esfuerzo se molturaba mayor cantidad de aceitunas. Pues esta primera parte es lo que se llama en el mundo del aceite lo que es la molturación de la aceituna. Intentar que un fruto, la aceituna verdial, convertirla a lo que se llama una masa de aceitunas. ¿Por qué? Porque con esta masa de aceitunas vamos a intentar hacer lo que se llama la separación sólido-líquido. La aceituna está compuesta por hueso, está compuesta por pulpa, está compuesta por pellejo y por supuesto llevan también la parte líquida, que es el aceite, su zumo, y también lleva un poco de agua de vegetación, lo que se llama en el mundo del aceite el alpechín. Y lo que tenemos que conseguir ahora es esta masa de aceituna para hacer el segundo proceso, que ahora después lo vamos a ver, que es el proceso de la presión. Entonces nos quedamos con la molienda. En este caso no vamos a hacer el siguiente proceso que habitualmente se hacía en los molinos tradicionales, que era, o en la última parte de los molinos tradicionales, que era la batidora, el batido. En este caso vamos a pasar directamente de la molienda, de la molturación, directamente a lo que es la presión. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, estamos en el siguiente proceso, que es recoger la masa del alfarje. La estamos recogiendo, como se hacía antiguamente. Curiosamente, los molinos, mientras más antiguos, lo que es el moledero siempre estaba más pegado al suelo. La tecnología hizo que los molinos, con el tiempo, se subieran en altura para que el molinero, evidentemente, tuviera que hacer menos esfuerzo. Pero bueno, como estamos en un molino del siglo XVII y XVI, como vinimos, ¿no, Enrique? Pues estamos recogiendo la masa, como se hacía antiguamente, en cubetas, porque el siguiente paso, como hemos dicho antes, es la presión, lo que es separar el sólido del líquido de la masa de la aceituna. Qué pena que no puedan ustedes oler el olor de aceituna verde con toques maduros. Estamos oliendo ahora a naturaleza, Enrique, estamos oliendo a tomate, a herbáceos, a frutas con tonalidades maduras y verdes. Bueno, pues ya tenemos recogido la masa y nos vamos para la prensa de palanca. Una prensa del siglo XIX que tenemos aquí. Y vamos a empezar a formar lo que se llama el cargo de capachos. Enrique, ponte allí si quieres. Eso es. Bueno. Vamos a extender eso un poco.
Como pueden ver, la pieza de abajo es una pieza todo de piedra, que se llama regaifa. En algunos sitios le llaman también sartén. Y donde vamos a ir poniendo capacho uno a uno, y cada capacho lleva, por supuesto, una cubeta de masa de aceitunas. La masa, si la pudieran tocar, está completamente fría, a temperatura ambiente. Por eso podríamos aquí hablar de primera presión en frío, porque es la primera presión que estamos haciendo, y con la masa totalmente en frío. En una siguiente presión se utilizaba ya agua hirviendo, y evidentemente ya el aceite era de una inferior calidad. Aquí tenemos el siguiente capacho. Y venga. Ahí está. Si aquí ya empezara la presión a ejercerse, que no tiene ahora ninguna presión, pues tendríamos lo que se llama en el mundo del aceite la flor del aceite, que es un aceite obtenido de la masa de aceituna, en este caso sin presión. Todavía no estamos ejerciendo solamente la presión de que hace un capacho sobre el otro capacho. Bueno, pues lo dejamos puesto, Enrique. Venga, va. Perfecto. Bueno, pues seguimos con el proceso de elaboración tradicional del oro líquido verdial de Río Gordo. En este caso estamos utilizando una prensa del siglo XIX que combina la parte metálica de fundición con la parte de madera. Y lo que estamos haciendo ya tenemos formado el cargo de capacho, un capacho, masa de aceituna, un capacho, masa de aceituna, y estamos haciendo lo que se llama en el mundo del aceite la separación sólido-líquido. Entre los capachos se quedará la parte sólida, que es lo que llamamos vulgarmente el orujo, que es la pasta de la aceituna, esa parte que es sólida, o sea, el hueso, la pulpa y el pellejito, y lo que sale a continuación, evidentemente, es la parte líquida, y estamos utilizando una primera presión en frío, porque es la primera presión que hacemos del cargo de este cargo de capacho, y lo estamos haciendo a temperatura ambiente, o sea, completamente en frío, sin agua caliente. Entonces vamos a utilizar lo que se llama la palanca, porque si no sería imposible poder movilizar y poder hacer un apriete en potencia de este cargo de capacho. El amigo Enrique nos va a ayudar. Vamos al lío. Esta es la ley de la palanca. Ya saben ustedes que mientras la palanca sea más larga, pues más fácil sería el trabajo, en este caso, para los cagarraches del molino. Ahí vamos. Ahí está. Ahí va. Si se acercan aquí van a poder ver cómo ya va saliendo la parte líquida. Sale de la regaifa. Ven que tiene una parte circular alrededor. Y ya va cayendo lo que es el aceite y el agua, el alpechín, va cayendo directamente a lo que se llama el pozuelo. El siguiente paso será como dice el famoso refrán: la verdad como el aceite queda siempre por encima. ¿En qué consiste esto? Que ya saben ustedes que por densidad el aceite siempre queda por encima y el alpechín debajo. Y eso lo vamos a ver a continuación en la bodega del molino del Museo Etnográfico Municipal de Río Gordo.